Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Mario Pérez. Mario Pérez es una persona sumamente conocida, quizás más retirada de la parte más política, pero socialmente está más que activo. Hoy vamos a hablar en su doble función de presidente, en este caso por un lado, presidente de la asociación José Clavijo y Fajardo, que este año cumple los 300 años de su nacimiento, de uno de los ilustres de Lanzarote, de esas cosas extrañas que tenía Lanzarote, de cómo podía hacer sacar a gente de aquí y llegar a la élite intelectual española, y también por otro lado es presidente de la Asociación de Amigos del Vino y del Queso, una asociación donde Juan Santana tenía mucho peso y ha fallecido y lo lamentamos, pero que está activa también y con ganas. La verdad que quien no quiere pertenecer a algo que tenga que ver con el queso y el vino de Lanzarote. Vamos a hablar de eso y mucho más con Mario Pérez. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Lo primero, te estaba diciendo, es que activamente en la política, pero estás en la docencia, ¿no? Sí. Estás en tu puesto de... Sí, todavía estamos en la docencia, este será nuestro último curso, y activo, no políticamente, pero sí yo reivindico el que todas las personas debemos participar en una asociación de vecinos, en la comunidad de vecinos de nuestro... pública, en la asociación de padres y de madres de los colegios, y en política, evidentemente. Creo que es absolutamente necesario reivindicar el papel de lo público y además que mucha gente pase por lo público, porque de esa forma garantizamos que haya democracia en sentido pleno, cuanto mayor participación existe. Claro que sí. Pues vamos por la primera parte, por la Fundación José Clavijo y Fajardo. Cuéntanos un poco, en primer lugar, creo que es la efeméride, es los 300 años de su nacimiento, 1726, y un poco, antes de hablar de la figura del propio Clavijo y Fajardo, que lo decía un poco en la introducción, esos actos y actividades que la gente pueda acudir, supongo que también para reforzar lo que es el conocimiento de la figura de Clavijo y Fajardo. Nosotros hemos empezado este año, precisamente en marzo, el mes de su nacimiento, hemos empezado todo un calendario de actos que va desde marzo hasta diciembre, en el que hay un montón de expertos universitarios que nos hablan de José Clavijo y Fajardo, de su entorno, que nos hablan de los valores de José Clavijo y Fajardo, pero también hemos tenido recientemente una mesa redonda, además con personas, miembros de la Fundación José Clavijo y Fajardo. Vamos a tener un congreso internacional de periodismo que gira en torno a la figura de Clavijo y Fajardo y otros pensadores canarios de la Ilustración. Vamos a tener en octubre la presentación de un premio de ensayo a nivel internacional. Vamos a tener premios también dedicados a nuestros escolares, porque lo que pretendemos es que se reconozca, que se conozca a una de las personas más universales de esta tierra. Y cuando digo universales lo digo con todo el respeto del mundo para otras figuras de esta tierra, como César Manrique, como Blas Cabrera Felipe, como Ángel Guerra, como Pancho Lazo, pero cuando hablamos de José Clavijo y Fajardo, estamos hablando palabras mayores. Lo hacemos, vamos a hablar, vamos a introducirlo. Venga. Imagínate vivir en el siglo XVIII en Lanzarote. La miseria, vivir ya era todo un éxito. Tenemos una época de penuria, tenemos además hasta plagas bíblicas con el tema de la langosta, tenemos una sociedad que es muy dependiente de que llueva o que no llueva, y tenemos en esas circunstancias además las erupciones de 1730-36 del Timanfaya. Pues en ese marco surge una persona como José Clavijo y Fajardo que no solo subsiste, no solo llega primero a Tenerife, luego a Madrid, sino que se instala en la corte como archivero mayor del reino. Imagínate. No solo archivero mayor del reino, sino que es el pionero de lo que se llama en la actualidad periodismo crítico, periodismo de investigación. Ni más ni menos que edita El Pensador, la primera revista crítica, lógicamente teniendo en cuenta la Ilustración. Pero además de eso, es el primer director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además director de los principales teatros de la corte y del reino. Convive con todos los científicos de la época y se le reconoce en la Academia de Ciencias de Berlín y de Copenhague. O sea, con cada uno de los aspectos estaríamos sumamente orgullosos. Si
hacemos toda esa mezcla de todo lo que ha sido José Clevis y Fajardo, nosotros estamos muy orgullosos. Y todos estos actos que vamos a hacer durante este año no es para venerarlo, no es para sacarlo en procesión, sino es simplemente para estar muy orgullosos de tener a una persona como José Clevis y Fajardo, cuya vigencia en muchos aspectos sigue en la actualidad. Vale, pero ¿y cómo surge ese milagro? Pues, entiendo que muchas veces también eran de familias buenas para que pudieran saber pues, leer y demás. No sé si, ¿qué pasa en Tenerife también? ¿Cómo se forma? Él surge en Lanzarote en una de las familias acaudaladas de aquella época, ¿no? Del Teguise del siglo XVIII. Y además tiene contacto a través de uno de sus tíos, con los dominicos. Y esa congregación religiosa es la que catapulta a este hombre desde Teguise a Tenerife y luego a Madrid. Y dentro de ese panorama en el que se mueve José Clevis y Fajardo, tiene una trascendencia mayúscula, incluso a niveles jurídicos. Muchas de las críticas que se hacen al actual sistema jurídico español vienen desde ahí, vienen desde José Clevis y Fajardo, a través de esa visión moralista de querer que se hagan las cosas bien, de querer que además no haya tanta superstición, de que se mejore la educación de la época. La verdad que todo un personaje y todo un valor universal para esta tierra. Claro. Vamos rápido, que luego se nos va el tiempo y que no me vas a hablar muchas cosas. No sé si has citado esos grandes ilustres, esas cosas como generación espontánea, donde Lanzarote dices no sabes ni cómo surgen, también porque, bueno, de vez en cuando de sitios pequeños, pero yo creo que proporcionalmente, no sé si Fuerteventura, La Palma, otros sitios han tenido la capacidad para sacar esta gente, no quiero comparar, pero ¿está a la altura y por qué está a la altura? ¿Y qué pasa con esto? ¿Tiene algún nexo en común este tipo de perfil de lanzaroteño? No. Si dijéramos, no, es que aquí en Lanzarote hemos tenido a los mejores literatos y había una academia de literatura muy potente. Pero no, son en distintos campos del saber, de la ciencia. Blas Cabrera Felipe, en la física. Pancho Lasso, desde el punto de vista artístico, vinculado con un movimiento muy potente en torno a la escultura y a la pintura. César Manrique, ni te cuento, porque tiñe absolutamente todo lo que es Lanzarote en la actualidad. Ángel Guerra, en fin, un montón de personajes que sí debemos hacer una cosa, que es ponerlos en valor, digitalizar toda su obra y esa digitalización ponerla en un marco abierto para que quien quiera pueda investigar y se pueda acercar, y más en el mundo que estamos viviendo, un mundo absolutamente digital. Pero sí, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, ahora estaba pensando en el caso de Manuel Díaz Rijo, ¿no? Que sí ya de los últimos. Sí. También no sé si al final, como decías antes, esa necesidad de agua, o no sé si hace el lanzaroteño también, porque ahora quizás estemos más acomodados, pero que a lo mejor tuvo que ser un verdadero superviviente, no sé si... Bueno, es que Lanzarote hay un antes y un después, en tener agua o no tener agua. Claro. O sea, aquí había un planteamiento que era mejor sacar a la gente de Lanzarote y llevárselos a Gran Canaria, para que no se murieran de sed, no de hambre, para que no murieran. Era, bueno, vamos a sacarlos de aquí. Bueno, pues para no sacarlos se tenía que traer agua en los aljibes, en los buques, en los barcos aljibes. Y de esa circunstancia surge una necesidad que esta isla tiene que estar enormemente agradecida a la familia Díaz Rijo por traer esa potabilizadora desde la base americana de Guantánamo en Cuba a Lanzarote, una Westinghouse, que para la época fue pues un antes y un después en el despegue de Lanzarote como otro modelo que desde luego quien ha posibilitado que se diera ese modelo, Díaz Rijo y coetáneamente Pepín Ramírez, César Manrique. Sí, pero en la historia del turismo es clave. Manuel Díaz Rijo. Bueno, has comentado entonces, ¿hay fechas ya o la gente que quiera seguir los actos, no sé si a través de la página de la Fundación? Sí, nosotros todos los actos están patrocinados por el Ayuntamiento de Teguise, donde además históricamente los últimos, la asociación, la Fundación José Clevis y Fajardo cumple 20 años en el 2007, y desde el primer año hasta la época hemos contado con la estrechísima colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Teguise, que nosotros estamos muy orgullosos y muy satisfechos con lo que se está haciendo, también del Cabildo de Lanzarote
y también de las universidades canarias, tanto la Universidad de Las Palmas, la Universidad de La Laguna, la UNED, aquí en Lanzarote, que este año posibilita el que todos los asistentes que quieran obtener créditos universitarios por asistir a nuestros eventos, pues la UNED lo certifica y desde luego estamos muy orgullosos de que otro Andrés pues haya sido colaborador, Andrés Martín, nuestro director de la UNED, que estamos también muy satisfechos con su colaboración. Buena persona, Andrés. Venga, vamos allá, vamos a ir porque son 20 minutitos, vamos a ver si 10 y 10 podemos... damos el salto a la otra presidencia tuya, Amigos del Vino y Queso de Lanzarote, entiendo yo. Sin embargo, yo creía, te lo decía antes, digo, yo creía que era como del norte. ¿Por qué tenía yo esa percepción que era como de Aría o del norte? Bueno, porque ahí ha tenido Juan Santana un papel absolutamente trascendental. Aunque la asociación no se inicia con Juan Santana, se inicia pues hace algunos años con Antonio Hernández, con Severino Betancor, con María del Río, con un montón de personas del año 1993. Sin embargo, el auge mayor lo tiene en la época de Juan Santana. La sede está instalada en Aría, pero tiene ámbito insular. De hecho, la inmensa mayoría de los asociados, en torno a unos 400 socios, pues un tercio de ellos seguramente, no, y sin seguramente, son del municipio de Aría, pero el resto son de toda la isla. Y además hay más de 800 simpatizantes que siguen las actividades que realiza la Asociación del Vino y el Queso. Y desde sus inicios, el compromiso de Juan Santana era poner en valor las circunstancias de cómo se ha cultivado en esta tierra, de cómo el agricultor y el ganadero de Lanzarote ha hecho de verdadero jardinero y además lo ha hecho gratis, para que tuviéramos una tierra como la que tenemos, que es un orgullo internacional, que en estos momentos además premiado por un galardón tan importante como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, y esos son, ¿quién lo ha hecho? Y lo ha hecho en muchos casos con muchísima incomprensión, trabajando un montón para sacar este paisaje como el que tenemos hoy. Paisaje del que vivimos y del que de alguna forma el mensaje inicial de Juan Santana y nuestro reto es que se siga siguiendo en esa línea y que además se haga sabiendo que tenemos unos vinos de una calidad excepcional, premiados en un montón de concursos internacionales. Los últimos de hace 3 días de Bodega Lajeria, pero también de Martinón, también de La Grieta, también de Vega de Yuco, bueno, de un montón de bodegas, de Timanfaya, me quedaría alguna, pero nosotros... Pequeñas bodegas que están siendo muy buenas. No, y además con una excelente calidad. Y en cuanto a los quesos, está realizando una labor excepcional, ACUAL, la Asociación de Queseros Artesanos de la isla de Lanzarote, y en la última FEAGA, bueno, que allí los quesos, pues imagínate, en Fuerteventura. Bueno, pues han sido premiados con primeros premios, queserías de aquí, de Lanzarote, el Filo del Cuchillo en Tinajo, o también de Montaña Blanca. Montaña Blanca, Finca de Buga, todo eso. Eso es muy bueno, muy bueno. Pero antes de hablar del homenaje al propio Juan Santana, que queremos dedicarle un pequeño capítulo, la gente que quiera participar, en primer lugar, ¿qué tiene que hacer? Segundo, ¿para qué? Porque no sé si hay religiosamente hay unos encuentros. Sí. Nosotros mantenemos diversas actividades. Afortunadamente tenemos, para sustituir, entre comillas, a Juan Santana, tenemos un potentísimo equipo, tanto en la asociación como en la fundación, las directivas. Y además lo tenemos con comisiones de trabajo. Hay comisiones de trabajo que tienen que ver con ámbitos más festivos, como los encuentros que se tienen en torno a las catas de vino y de queso que se hacen mensualmente. Y además estamos itinerándolas. Precisamente el jueves tuvimos una en el municipio de Tinajo, Mancha Blanca. Y todos los meses tenemos esas catas. Además existe un encuentro anual de todas las asociaciones de vino de Canarias, que este año lo celebramos en mayo en la isla de La Palma, donde ahí Juan Santana ha hecho una labor importante para dinamizar todas esas asociaciones de todas y cada una de las islas, que tenemos ese encuentro anual, fruto del trabajo de Juan Santana. Tenemos un plan de formación donde hemos realizado ya 4 actividades
en este año vinculados con temas de talleres sobre la poda, talleres sobre la poda en verde, sobre el despampanado, conferencias, en este caso hemos hecho dos, una en el norte y otra en el sur, sobre el problema gravísimo de la filoxera, que esperemos que no nos llegue a Lanzarote, porque supondría la desaparición completa, y todo eso en un marco en el que cada una de las personas que se quieran acercar, se pueden acercar directamente con la página web de la asociación o a través del Facebook. Bueno, es facilísimo, quien quiera incorporarse, quien quiera ser otro más de esos 400 y pico socios o otro más de esos 800 simpatizantes. No, es que la verdad que no encuentro y además, lo de los socios, tengo que decirlo, porque nuestro tesorero Ramón Ventura sí me dice, dile que son 20 euros. O sea, que no al año. Que son 20 euros al año, sí. La cuota, la verdad que sí, es simbólica, por decirlo de una manera. Solo antes de hablar del homenaje a Juan, no sé si se analiza a veces por todas las cuestiones que estás diciendo, por ejemplo, es verdad, o sea, la filoxera, la gente no sabe lo que puede significar. La desaparición no solo sería un sector como es el vino, sino sería un paisaje. O sea, un ejemplo, nosotros teníamos hasta hace nada, y de la noche a la mañana ya no lo tenemos, un paisaje excepcional. Los paisajes de las pencas de las tuneras en Guatiza, Málaga. Bueno, pues llega esa cochinilla mexicana y se convierte en una plaga absoluta, donde en estos momentos hay que replantearse ese paisaje. Pero es un paisaje que ahora mismo no existe. Pues la filoxera supondría lo de Guatiza, lo de Mala, pero en el conjunto de la isla de Lanzarote. Imagínate una tierra como la nuestra sin ese paisaje, sin ese valor añadido a los excelentes caldos, al vino excepcional que tenemos, añadido al paisaje que soporta la Jeria, Malpaís de la Corona, junto con el Jable, junto con los enarenados, desaparecerían. Eso ya ocurrió, ya nuestra historia la conocemos, ya ocurrió, y excepto en Canarias, en la España continental, desaparecieron las vides, las parras, por un ataque de filoxera. Sí, sí, de hecho por eso nosotros tenemos como la malvasía original, ¿no? Tema de agua. El agua perjudica ambas cosas. Primero, porque hay veces, este año se cree que Dios nos dio un poquito de tregua, pero si se está planteando cada vez que si se va a tener que regar otra fórmula, y luego también a los propios ganaderos, la desaparición de, no sé si de cabezas de ganado, los costes cada vez más altos, se plantea, o muchas veces... No, nosotros, en la última encuentro que tuvimos con el vicepresidente de la Asociación de Queseros Artesanos de la isla de Lanzarote, estábamos viendo cómo las cifras son cifras bastante optimistas en el sector ganadero. Es verdad que es un sector que tiene su problemática y que tiene todavía problemas de legalización en alguna, y sobre todo tiene que para lo que se trabaja, para el esfuerzo tan grande que representa unos quesos excepcionales desde el punto de vista gastronómico, nosotros creemos que se debe mimarlos. Y nuestra labor en la Asociación del Vino y el Queso históricamente ha sido que a esos sectores apoyarles en su defensa de lo que consideran lo más justo para ellos. Y en el caso del vino nos encontramos exactamente con la misma circunstancia. Tenemos unos vinos excepcionales, pero que están soportando ese paisaje, desde luego, de carácter internacional. Se nos conoce por eso. Sí, sin duda es la imagen de Lanzarote, eso y Timanfaya. Vale, ¿qué se va a hacer con el homenaje a Juan Santana? Bueno, creemos que el homenaje que le vamos a hacer a Juan Santana, que además se lo va a hacer la Asociación del Vino y el Queso y lo va a hacer también la Fundación José Cleji Fajardo, vamos a tener la colaboración estrechísima del Ayuntamiento de Aría, del Ayuntamiento de Teguise, del Cabildo de Lanzarote, del Gobierno de Canarias, y además vamos a tener incluso la presencia del consejero de Agricultura, de la presidenta del Parlamento de Canarias, de los alcaldes que he citado, que los tenemos invitados, y va a ser un acto de reconocimiento a los valores de Juan Santana, la capacidad de trabajo, de dinamización. A lo largo de todo este tiempo que estamos preparando un encuentro que vamos a celebrar el martes a las 7 de la tarde en la Sociedad de Mague,
a lo largo de todo este tiempo no nos he encontrado a nadie que pusiera resistencia a participar, a colaborar, a poner en valor toda esa trayectoria. Pero ya no solo desde la isla de Lanzarote, sino allí en nuestra frontera, en otras islas, desde las asociaciones que te comenté antes, o del propio gobierno de Canarias, o de otras instituciones a nivel de Canarias que se han querido y se van a sumar a ese acto absolutamente merecido. Y además nosotros queremos que no sea solamente un hito, un día, un acto, sino que todos esos valores que Juan Santana ha cultivado durante todo este tiempo permanezcan en el futuro. Y para eso, el compromiso que asumimos nosotros como Fundación José Clavis y Fajardo y como Asociación de Amigos del Vino y el Queso es precisamente mantenernos en la lucha. Es verdad que con mucha colaboración, con mucha gente que están muy potentes en esos equipos humanos, porque si no sería imposible abarcar todo lo que ha abarcado Juan Santana. No, sí, la verdad que la figura de Juan Santana, el otro día Sergio Calleja contaba una anécdota muy simpática en la que él tiene más cuentos que Calleja, ¿no? Sí. Entonces llamó a Juan Santana y entonces contó su vida, todo lo que hizo en política, el queso, y entonces pasó el tiempo, entonces Sergio retomó otra vez más cuentos que Calleja, entonces empezó a llamar a gente, y se olvidó que ya le había hecho una, entonces es la única persona que tiene 2 cuentos que Calleja. Entonces Sergio, cuando empezó a verlo la segunda vez, dice, yo creo que ya se lo había hecho, pero ahí queda solo el gran Juan Santana, tiene 2 más cuentos que Calleja. Mario, ha sido un verdadero placer, nos tenemos que ir, que tenemos el plató, las 2 partes, bueno, estaremos también muy pendientes de los informativos. Muchas gracias. Perfecto. Y hasta la próxima. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya escucharon y vieron a Mario Pérez, en este caso doble presidencia, la cosa es así. En la primera parte, como presidente de la Fundación José Clavijo y Fajardo, sobre esos 300 años del nacimiento de este ilustre, de una persona que se codeó con la intelectualidad, con una serie de méritos dificilísimos de lograr para una isla de Lanzarote hace 300 años, que era, pues, era pura miseria, era pura, no se moría de hambre, se moría de sed, o sea, una complejidad tremenda, y ha hablado de las actividades que va a haber y todas las cuestiones de revalorizar también la figura de un ilustre lanzaroteño. Y en la segunda parte, Mario ha hablado más como presidente de la Asociación de Amigos del Vino y del Queso, esa asociación que teníamos gracias a gente como Juan Santana, que era como más del norte, pero es de toda Lanzarote. Ha hablado también de las fáciles posibilidades de pertenecer y si no ser simpatizante, y también un poco ha hablado de las características de estos 2 productos de Lanzarote, que es curioso que cada vez que avanza el tiempo, no sé si en cantidad hay más, pero en calidad seguro que sí que hay más. Nosotros, y más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.